Recordemos que la semana anterior estábamos hablando del subproceso de capacitación y desarrollo, que forma parte de todo ese proceso de gestión del talento humano por competencias y que si observamos ahí al lado derecho de esa figura, dice entrenamiento en competencias necesarias. Bueno, ellos llaman entrenamiento. Entrenamiento, esto es del tema de Marta Ayes. Entrenamiento ya es una palabra superada en el campo de talento humano o de capital humano. Hablamos de capacitación y desarrollo o de formación, podría ser, pero no de entrenamiento, para hacer la aclaración. Lo otro es para que recordemos nuevamente que esto forma parte de un proceso, ¿verdad? No es un tema aislado de capacitación y desarrollo por competencias, sino, nuevamente quiero insistir en que es un proceso en el cual el subproceso de capacitación y desarrollo por competencias tiene una importancia básica. Entonces, quería que empezáramos esta segunda semana de curso con esa claridad porque vamos a hablar de las competencias necesarias, con esa selección, esa definición de competencias necesarias para hacer una buena propuesta de capacitación y desarrollo por competencias. Y también quiero que recordemos que ese subsistema de formación, como le llama también Marta Ayes, se concentra en las actividades de una organización, esas actividades de formación, de desarrollo o de capacitación, como lo vimos la semana anterior, ubicadas en esos tres grandes ejes, que desde el planteamiento de cada actividad formativa hasta su realización efectiva y el control sobre esas actividades debe quedar registrado en un plan de capacitación que lo vamos a ver posteriormente. Pero todo forma parte de un tema que se debe de plantear con una gran responsabilidad a nivel de la organización y que además tiene que estar alineado a las estrategias de la organización. Entonces, en esta semana vamos a concentrarnos en el tema de definición de competencias de las personas en la organización. Y nos vamos a quedar pensando en cómo planear la capacitación. Yo quiero aprovechar unos instantes para que ustedes tengan muy claro que el tema de la capacitación no se puede improvisar, no se debe improvisar, ¿de acuerdo? Creo que muchas veces lo hemos visto y yo lo he visto muchas veces en muchos lugares de trabajo donde alguien llega con una buena propuesta, suena muy bonito, suena muy actual, tal vez no es tan cara, entonces vamos a dar esto, ¿verdad? O tenemos la oportunidad y hagamos esto, pero no orientado hacia esa planificación de la capacitación y el desarrollo por competencias. Estos son errores no necesariamente porque tengan un efecto negativo en el desempeño de las personas, digamos que tal vez no vayamos por ahí, pero sí en que implican un esfuerzo, implican una inversión de tiempo, de recursos en general. Entonces, lo estamos haciendo hacia una vía que tal vez no es la prioridad de la organización. Y ahí sí es donde tenemos problemas, porque ustedes lo saben perfectamente y lo saben mejor que yo. O sea, la capacitación implica tiempo, implica sacar a los trabajadores, implica muchas veces pagar por esa capacitación, implica muchas veces sacar recursos adicionales para que la capacitación sea exitosa. Entonces, preocupémonos porque esa capacitación en realidad tenga el efecto necesario en el tema del desarrollo de competencias de las personas, porque como ya lo hemos estudiado muchísimo, es lo que va a marcar una diferencia en la organización, es lo que va a permitir elevar los niveles de desempeño y disminuir las problemáticas que se den al interno de las organizaciones. Entonces, hagamos esto de forma correcta, de forma ordenada. Y la mejor manera de hacerlo es, como lo menciona la pregunta, de una manera planificada. Si yo hago un plan, el plan va guiando toda mi gestión, tiene inclusive un cronograma de actividades. Entonces, si yo me esfuerzo por hacer un plan de capacitación y desarrollo por competencias de manera técnica, de manera científica, de manera correcta, al final yo voy a tener una gestión mucho más ordenada que me va a guiar a mí fácilmente en el día a día, en el qué hacer con respecto a ese tema
y voy a lograr finalmente los objetivos que me planteé. Entonces, es importante hacer una planificación. Yo quería de verdad hacerles un llamado muy especial para que hagamos planes de capacitación. Tenemos una biblioteca por ahí en donde colocamos 3 planes de capacitación de instituciones. Entonces, digamos que son las que uno frecuentemente se encuentra en la red y están disponibles. Ustedes podrían, si gustan, compartir en esa pequeña biblioteca de planes institucionales de capacitación, pueden compartir algún otro que gusten, porque cuando empezamos a leer y leer y leer planes de capacitación, nos damos cuenta de, primero, la seriedad con la que algunos lo hacen, segundo, los errores lamentablemente que algunos cometen. También podemos ver la posibilidad de información que se puede incorporar en un plan, los esquemas, los formatos, los modelos, los datos, en fin, todo lo que podemos extraer de los diferentes planes. Yo los invito a que si quieren compartir, compartan más planes en ese espacio. Y si no, ahí hay 3 por lo menos que ustedes pueden tomar y leerlos en detalle, que son documentos públicos y son entonces documentos de libre lectura. Es muy importante que lo revisen bien para que si no tienen la idea de cómo se hace un plan, bueno, luego lo vamos a abordar más adelante en otra semana, pero para adelantarles que pueden irlo haciendo, porque definitivamente tenemos que hacer planes de capacitación y desarrollo. Marta Ayes tiene un libro que se llama Formación, Capacitación, Desarrollo. Así se llama el libro, es reciente. Dice que otro subtítulo que tiene es diseñar, planificar e implementar actividades formativas efectivas y eficaces mirando al 2030-2040, o sea, con una mirada de futuro se plantea este libro. No les quiero decir que comparta yo 100% lo que dice ahí o que sea el mejor libro, lo que pasa es que no hay tantos libros, ¿verdad? Ese es el asunto. Eh, pero bueno, es una referencia para que ustedes ya con su criterio profesional puedan verlo y puedan tomar lo que les sirva y lo que no, pues no, ¿verdad? Igualmente buscar otros artículos científicos o algunas partes de algunos libros que también tienen bibliografía y que es importante revisarlo para poder tener cada vez mayor conocimiento. Yo quería presentarles esta parte de acá, que es el índice, digamos, un poquito más gráfico, para que ustedes vean lo que incluye, con la intención de que ustedes estén claros en que la planificación, que es el segundo capítulo, forma parte de toda esta propuesta que ella, por lo menos que ha sido la persona más estudiosa en el tema de competencias, ¿verdad? Por lo menos en los últimos años, porque recuerden que de competencias se habla desde los años, de ahí, desde el 83 se habla de competencias. Entonces, tenemos muchos otros autores que han estado hablando de competencias, no en español, ¿verdad? Pero sí tenemos algunos otros autores que ustedes pueden buscar, pero ella, que lo ha hecho en los últimos años un poquito con más constancia, yo quería mostrarles acá que en todo el contenido de su libro, uno de los capítulos es plan de formación, modelo organizacional de formación, para que ustedes vean que el plan no es una cuestión antojadiza, sino que es una herramienta que incluso ya ha sido, ¿verdad? Estudiada por algunos teóricos, planteada en algunos libros y que es una práctica habitual en algunas organizaciones, otras no, ¿verdad? Pero que sí merece todo el formalismo que se le pueda dar a una herramienta de este tipo, porque realmente es un insumo necesario para la gestión de las áreas de talento humano de las organizaciones. Es una muy buena guía, es un muy buen aliado de la gestión y de mejorar el desempeño de los colaboradores. Recuerden que estamos hablando de esa selección de competencias o de esa elección de competencias de cada una de las personas en la organización. ¿De dónde sale eso? Quisiera que entendamos que esto es un proceso muy complejo en la medida en que debe ser muy bien hecho, debe ser acordado con las altas autoridades de la organización
debe ser un tema que se plantee de la manera más objetiva posible. Porque ¿de dónde sacamos nosotros las competencias para poder plantear una estrategia de capacitación y desarrollo? Bueno, ¿de dónde lo sacamos? Primer insumo, de la estrategia organizacional. La estrategia organizacional nos guía a nosotros para determinar las competencias generales o genéricas de las personas que forman parte de la organización y para definir las competencias específicas que cada puesto de trabajo o cada familia de puestos de trabajo debe de tener. Entonces, la estrategia es lo primero que me va a indicar a mí. Por ejemplo, si yo necesito, qué sé yo, soy una empresa privada y tengo clarísimo dentro de mi misión, visión, que yo voy a, a penetrar mercados, qué sé yo, alemanes, por decir algo. Entonces, al 2025. Estoy aquí ubicado en Costa Rica, pero esa es mi misión, esa es mi visión, etcétera. Bueno, entonces yo debo establecer una estrategia en ese sentido. Tengo que conocer cuál es la estrategia, pero muy probablemente, hablando del tema de la capacitación y desarrollo de las personas y en la parte de conocimiento, no de actitudes, sino de conocimiento, yo debo requerir que tal vez no todo el personal, pero sí algunos aprendan a hablar alemán. Porque me pueden decir, no, hay traductores, no, aquí puedo ayudarme con la promotora de comercio exterior, sí, pero yo necesitaré en algún momento hablar con personas de Alemania que tal vez no hablen español. Entonces yo necesito realmente tener una comunicación fluida que no me haga incurrir en error por malas interpretaciones, por falta de dominio de un idioma, etcétera. Entonces, de aquí al 2025 yo voy a necesitar que algunos colaboradores sepan hablar alemán. Bueno, ahí está la estrategia. ¿Por qué? Porque si recursos humanos no se entera de que la empresa va a penetrar mercados alemanes en el 2025, no estará pensando jamás en desarrollar una competencia de conocimiento de algunos colaboradores en el idioma alemán. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. Tenemos que ir alineados definitivamente con la estrategia organizacional. De ahí empezamos nosotros a definir aspectos tan básicos como el perfil de puestos, tenemos que actualizarlos en un ejemplo como el que les acabo de plantear, de esos puestos clave que van a tener que tener un manejo muy bueno del idioma alemán. Yo tengo en primer lugar que hacer una modificación a ese perfil y tengo que incorporar una competencia de conocimiento que sea esa. Entonces, si alguna persona se me va y voy a reemplazarla con alguien que viene de fuera, de una vez le voy a solicitar a esa persona que tiene que tener un manejo del idioma alemán, porque entonces yo me ahorro todo ese tema de capacitarla en ese idioma. Entonces, o sea, lo que les quiero decir es que todo, absolutamente todo está relacionado en una organización. Todo tiene que ser absolutamente coordinado para tener los resultados esperados. Entonces, lo primero que tengo que hacer es alinear esa capacitación y ese desarrollo con la estrategia organizacional. Paso número 1. Siguiente, debo de fundamentar ese modelo de capacitación y desarrollo a partir de las competencias que deben de tener y evidenciar los trabajadores de mi organización. Yo no puedo hacer, suena increíble, pero así es, yo no puedo hacer un plan de capacitación y desarrollo por competencias sin la definición oficial de competencias en mi organización. Les dije, suena increíble, pero pasa. Entonces, no tengo perfiles de puesto con competencias definidas, no conozco la estrategia, no sé cuáles son las competencias que se derivan de la estrategia y que deben de formar parte del perfil, no tengo perfiles actualizados y oficialmente con inclusión de competencias, pero quiero dar capacitación por competencias. Y eso ha pasado, y eso pasa muchas veces. Entonces, díganme ustedes al final cuál es el resultado que se va a lograr.
¿Qué desarrollaron? No sabemos porque no sabíamos cuáles son las competencias de los perfiles porque no las tenemos definidas, no sabemos cuáles son las brechas que tienen los colaboradores porque entonces nunca las hemos podido medir por esa misma razón, etcétera. De manera que vean ustedes el desorden, ¿verdad? Tenemos que ordenarnos nuevamente. Cuando yo tengo entonces en los perfiles de puestos las competencias genéricas y específicas para ese puesto de trabajo, yo sí puedo hacer capacitación y desarrollo por competencias. Y es lo más maravilloso del mundo. O sea, concentrar mis recursos, concentrar mis esfuerzos, concentrar todo el potencial que tiene mi organización para desarrollar las competencias que ya sabemos que son necesarias en mi organización a cada uno de los colaboradores. Vean, eso es una maravilla, es un genial. Pero eso es el resultado de todo un proceso de trabajo que debemos de llevar a cabo, por favor. Entonces, es la parte más bonita. Cuando ya lo tenemos listo, ahora sí, hagamos una selección de competencias, porque tal vez no podamos desarrollarlas todas en un mismo año. Tenemos que establecer prioridades, pero vamos a definir qué vamos a empezar a desarrollar en el año 2022. Qué bien, ¿verdad? Qué bueno. Así empezamos a trabajar de manera organizada, ordenada, y eso nos va a conducir, estoy segura, a muy buenos resultados. Entonces lo voy a tener clarísimo ya en este momento, ¿verdad? Subsistema de formación o subsistema de capacitación y desarrollo por competencias va a incorporar todas las acciones formativas, las cuales se agruparán en dos tópicos: conocimientos y competencias. ¿Cuáles son los conocimientos que yo debo desarrollar en mi personal? ¿Y cuáles pueden ser o deben ser las competencias que yo voy a desarrollar en ellos? Algunos autores incluyen aquí el concepto de habilidades, pero recuerden ustedes que la habilidad está más relacionada con la práctica, con el saber hacer, con la práctica, con el expertise. Y eso lo pueden desarrollar sin necesidad de establecer capacitación y desarrollo en una organización, sino con la misma práctica del trabajador, una práctica supervisada de su propio trabajo, va a ir desarrollando las destrezas necesarias. Ahora bien, si ustedes quisieran que aquí se incluya la parte de habilidades, lo pueden hacer. Y yo les doy un ejemplo. Uno podría desarrollar algunas otras habilidades en el personal cuando, por ejemplo, permite hacer pasantías. Entonces, qué sé yo, tengo a una secretaria que es excelente en lo que está haciendo, es la secretaria de gerencia, pero tiene un sistema de archivo tan básico, tan elemental, que nos complica la búsqueda de documentos. Entonces yo la voy a mandar a que haga una pasantía de una semana a la Secretaría del Departamento Financiero, porque ahí la muchacha tiene un sistema incorporado de archivo que es una maravilla, que es rapidísimo, súper ágil, además lo tiene ya en la computadora. Entonces yo voy a enviarla a que haga una pasantía de una semana para que aprenda. Entonces, también podemos hacer esfuerzos en ese sentido. Igualmente lo podemos incorporar aquí en, una, en un plan de capacitación y desarrollo por competencias. Por supuesto, y estaríamos también desarrollando habilidades, pero la habilidad, como les digo, tiene esa diferencia. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros las competencias sobre las cuales vamos a capacitar y desarrollar al personal? Bueno, vamos a hacer un análisis de la visión de la organización, de la misión de la organización, de las estrategias y de los valores. De ahí yo voy a poder derivar competencias que sean necesarias para que mi personal, a través de conductas de trabajo, logre el mayor desempeño posible. Eso es así. Entonces, yo tengo que hacer una lectura analítica de todos estos componentes que les acabo de decir para poder determinar cuáles son las competencias de cada uno de los puestos de trabajo, competencias genéricas y competencias específicas. Luego esto, como ya lo he dicho en otros cursos, evidentemente tenemos que tomar acuerdos con los diferentes niveles de autoridad de la organización para poder definir de manera conjunta cuáles son las competencias, porque hay N cantidad de competencias. Entonces,
Unos van a querer unas, otros van a querer otras, unos van a querer poner 10, otros 5, otras 3, otros 20, y en fin, tenemos que, también yo les digo mucho, aterrizar, ¿verdad? ¿Cuántas competencias estamos en capacidad de evaluar para selección de personas? ¿Cuántas competencias estamos en capacidad de desarrollar mediante capacitación y desarrollo de competencias? ¿Cuántas competencias vamos a estar en capacidad de evaluar a partir del trabajo que cada persona va a realizar? En fin, tenemos que tener muy claro el recurso con el cual se cuenta para hacer una definición de competencias, ¿verdad? Y por supuesto que luego vamos a tener que hacer un diccionario de competencias, porque tal vez trabajo en equipo en una empresa privada significa una cosa y en otra significa otro y en una institución pública significa otra cosa. Entonces es muy específico. De la manera en la que se defina, es absolutamente exclusivo para una organización, para que cada trabajador se apodere de esa definición de trabajo en equipo y tenga clarísimo cuál es el norte de su trabajo con respecto a la competencia de trabajo en equipo, de sus comportamientos, de sus conductas laborales, de su desarrollo competencial en materia de trabajo en equipo. Entonces es específico. Una vez que ya hayamos definido cuáles son las competencias, tenemos que pasar a conceptualizarlas y a hacer una gradación de opiniones con respecto a cada uno de los niveles que vamos a contemplar para evaluación y medición de competencias. Todo esto tenemos que establecerlo en un diccionario de competencias y esto es básico para cada organización que quiera trabajar en este tema. Y a partir de ahí ya podemos iniciar a trabajar con esas competencias desde el punto de vista de la capacitación y el desarrollo por competencias. Una vez que lo tenemos clarísimo, entonces vamos a contar con perfiles de puestos que tengan competencias genéricas y competencias específicas. Y muy importante, vamos a tener este instrumento debidamente avalado por quienes tengan que avalar los documentos oficiales en la organización. O sea, el gerente general, la directora general, no sé, pero que tenga el aval, que sea un documento oficializado, un documento actualizado, un documento aprobado por quien tenga que aprobarlo. Esto es muy importante porque si no, muchas veces tenemos problemas y tenemos documentos que nadie sabe de dónde salieron. No, tenemos que tener estos perfiles de puesto en un manual de puestos o de clases de puesto o de cargos, como le quieran llamar, pero tenemos que tenerlo en un documento oficializado, aprobado, con visto bueno, o sea, firmado, última versión, actualizada. Eso es muy importante porque no es suficiente contar con un librito que nos encontramos por ahí. Luego cuando empezamos a trabajar nos dicen, no, pero si es que eso no era. Bueno, esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que tengamos un documento que realmente sea de ayuda para nosotros y que ya haya pasado los diferentes niveles de análisis y de aprobación al interno de la organización. Eso es básico para empezar a hacer las cosas bien. Tenemos todo el tema aquí de competencias genéricas y aquí es un ejemplo. Yo, por lo menos, no quiero decir que tenga que serlo así para ustedes. Para mí, en este momento, para muchas organizaciones, hay dos competencias genéricas básicas, que es adaptación al cambio y trabajo en equipo. Entonces, en la primera, si tenemos adaptación al cambio, podemos hacer maravillas ante situaciones inesperadas o ante oportunidades que se nos presenten, en fin. El personal cuando tiene adaptación al cambio no presenta mucha problemática relacionada con la incertidumbre, el temor, la angustia, ¿verdad? Que genera esos escenarios de cambio constante, más como está el mundo hoy, ¿verdad? Eh, entonces, si tenemos un mejor manejo de este cambio en las personas, la labor se nos facilita un poquito más. Igualmente, si las personas trabajan en equipo, comparten, se sienten miembros de un equipo donde todos van para la misma dirección, reman hacia el mismo lado, comparten todo lo que sea necesario para que ese equipo verdaderamente dé lo mejor y alcance la meta, es muy difícil trabajar. O sea, si no lo tenemos es muy complicado. Entonces, es fundamental para mí, repito, estas dos competencias genéricas.
Cuando tenemos esas dos competencias genéricas definidas, quiere decir que yo mis esfuerzos en capacitación, primero que todo, los voy a priorizar en estos dos temas, adaptación al cambio y trabajo en equipo. Hasta que poco a poco yo empiece a ver comportamientos en las personas que conforman mi organización con muy buenos resultados asociados a la adaptación al cambio y al excelente trabajo en equipo. Entonces, yo voy a ver la diferencia desde muchas perspectivas y si hago mediciones de desarrollo de competencias, probablemente me llegue a dar cuenta de que todos tienen niveles muy elevados, entre 4 y 5 de adaptación al cambio y de trabajo en equipo. Si hago un esfuerzo sostenido en esta línea. El asunto es que cuando no tenemos esa claridad, empezamos a dar unos cursitos por aquí, otros por allá, otros que me dijeron, otros que alguien me dio de ayuda, en fin, pero no estoy logrando la meta. ¿Me entienden? No estoy logrando ese objetivo que yo me he trazado en mi organización de que todos los trabajadores tengan desarrollado el trabajo en equipo y la adaptación al cambio. Cuando yo lo tengo así de claro, el asunto es diferente. Yo lo logro. Yo llego a establecer niveles competenciales en las personas maravillosos y eso ayuda muchísimo. Pero hay que hacer una buena selección. Yo no digo que sean estas dos, insisto, pero sí hay que hacer una muy buena selección, ¿verdad? Y hay que hacerlo a nivel eh, conciliado entre las diferentes esferas de decisión de mi organización para todos hablar el mismo idioma y tener un análisis desde los diferentes puntos de vista, de las diferentes áreas. Ahorita yo puedo decirles que puede ser adaptación al cambio y trabajo en equipo, pero cuando yo hablo con los diferentes gerentes puede ser que yo diga, sí, trabajo en equipo, sí, pero adaptación al cambio aquí no es tan importante. Tenemos que trabajar en otra área, por ejemplo, en liderazgo, ¿verdad? Independientemente del nivel, todos deberían de tener niveles elevados de liderazgo. Entonces, me cambia la perspectiva. Por eso es que el trabajo en equipo también para tomar decisiones con respecto a cuáles competencias voy a definir es básico. Es elemental para poder tener las mejores competencias definidas para cada organización.